Segunda de Timoteo, capítulo 2. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Qué bendición verles aquí en la casa de Dios. Qué gozo poderles tener. Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Hemos visto sus bendiciones y aunque hace calorcito, pues también es bendición de Dios, amén. Amén, amén. También damos la bienvenida a Ramsés, está una vez más con nosotros. Sé que es la segunda vez que yo le veo, ¿verdad? Sí, yo sé que es la segunda vez. Una vez más, ¿me podría repetir su nombre? Hugo. Hugo, una vez más, bienvenido. Qué bueno es que está con nosotros. De igual manera, cada uno de ustedes, la iglesia dice, sean bienvenidos a la casa de Dios. Qué bendición poder estar aquí en la casa de Dios. Y de esa manera nos gozamos, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice... Versículo 19. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. Creo que muchas veces cuando hablamos de que Dios va a usar a sus hijos, a veces hemos categorizado mucho el hecho de pensar en separación, en santidad para ser usados por Dios de una manera en la que solamente algunos pueden ser usados por Dios. La verdad es algo tan hermoso que Dios, desde el momento en que nos rescató, hizo una obra maravillosa. La Biblia nos dice en 1 Corintios que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. La realidad es que no existe alguien en este mundo, hablando bajo sus propios méritos, que pueda ser considerado digno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron a la misma, dice, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y después dice, por cuanto todos pecaron. Pero en el momento en que Cristo llegó a nuestra vida, la Biblia nos hace ver que la sangre de Cristo fue aquella que nos limpió, nos santificó, nos hizo aceptos en el amado. Y esto de verdad que nos debe de llenar de gozo, de esperanza, de alegría, el hecho de saber, hermanos, que ahora en Cristo la esperanza que tenemos no está basada en nuestros méritos, sino en lo que Jesucristo hizo. Pero cuando Pablo lleva esto a la iglesia y le dice a Timoteo, desde el versículo 15, dice, procura presentarte a Dios aprobado. Y no solo eso, sino que todavía lo lleva más adelante y dice, bueno, aquel que ha sido escogido, aquel que ha entendido que ahora le entregó su vida al Señor, el Señor conoce a los suyos. Jesús dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Es importante entender eso porque, dice Pablo, conoce el Señor a los que son suyos. Y pareciera que después viene algo muy crucial, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y repito, muchas veces lo llevamos a un punto, yo creo, muy extremista, de no entender la mente y el corazón de nuestro Dios. Dios nos salva aún sin merecerlo. La Biblia nos dice que Él fue el que nos buscó. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la parábola de las ovejas del redil, dice que deja las 99 en el redil y va por la centésima para rescatarla. Si nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana hemos escuchado mensajes, hemos escuchado enseñanzas sobre aquel gran amor que Dios dio para mostrarnos que estaba interesado en nuestra vida,
no debe de cambiar nuestra visión y mucho menos nuestra perspectiva de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios no nos pide algo que sea imposible. Claro, la Biblia nos hace ver que Dios ama la santidad y busca que sus hijos sean santos, que se aparten de toda iniquidad, pero no solamente lo dejó como una ordenanza, sino que nos dio al Espíritu Santo para poder lograr lo que era para nosotros imposible. Un poder que proviene de Dios. Pastor, ¿a qué viene todo esto? A que la razón, hermanos, de nosotros servirle a Dios, entregarnos a Dios, no viene únicamente de un mandato frío de apartarnos de la iniquidad, sino de una comprensión del gran amor que Dios dio y ha dado y sigue dando para nosotros. Y una vez más le repito, sabemos que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Lo que Dios ahora nos permite vivir, nos permite hacer, el poderle servir a Él, hermanos, debe de ser algo que conmueva nuestro corazón, lleno de gratitud, lleno de amor, lleno de esa esperanza, sabiendo que es Dios quien nos rescató. Dios usa a sus hijos, claro que sí. Pero no los usa de una manera egoísta, de una manera descuidada. Dios nos dio un propósito y ese propósito no solamente es para su honra, sino que para que también nuestra vida pueda ser de bendición a los demás en la iglesia. Y no solo en la iglesia, aquellos que nos rodean allá afuera. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4 que ese gran amor ha sido derramado en nuestros corazones, para que el hombre sea plenamente capaz de comprender cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Es un gran amor que no vamos a poder comprenderlo en su totalidad mientras estemos en vida, y es más, aún estando en su presencia, seguiremos conociendo ese gran amor. Pero es entonces ese amor nos debe de llevar, hermanos, a entender que lo que ahora vivimos para nuestro Dios no es por religiosidad, no es por un compromiso religioso, sino realmente nace de un corazón que comprende el amor de Dios hacia su vida. Versículo 20, una vez más, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. La Biblia nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. La Biblia nos hace ver también a lo largo de las cartas paulinas que, aunque el amor de Dios ha estado, son pocos aquellos que comprenden ese gran amor. Dios nos ama, eso es una realidad. Lo que ha hecho nuestras vidas está presente. Hemos sido bendecidos día tras día. Dios nos ha dado más aún de lo que podríamos merecer. Pero también Dios nos hace ver que hay muchas bendiciones que tal vez usted y yo nos estemos perdiendo, porque estamos descuidando aquel gran amor que debe envolver nuestros corazones. Si volvemos a la parábola del sembrador, y esto hemos venido hablando, entendiendo de la importancia de nuestro corazón, la importancia de lo que abunda en el corazón, de aquella semilla, en qué corazón cae y qué pasa cuando hay un corazón duro, cuando hay un corazón afanado o cuando hay un corazón dispuesto. Cómo la palabra de Dios puede tener efectividad o cómo es que esa palabra puede ser ahogada. El amor de Dios es el mismo para todos nosotros. El poder de Dios está disponible para todos sus hijos para ser de bendición, ser utilizados en las manos de Dios y ser de bendición a otros. Pero es el corazón del Hijo de Dios lo que marca la diferencia. Porque la Biblia nos hace ver que así como en una casa hay utensilios de oro y plata, otros de madera, y unos son para usos honrosos y otros usos viles,
No es llegar y cruzar los brazos y decir, bueno, es que así voy a ser siempre. No. El mismo Pablo le dice, versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿de qué? De honra. Un instrumento de honra, santificado. Y me encanta lo que sigue después. Dice, útil, ¿a quién? Versículo 21, ¿sí está ahí conmigo? Útil al Señor. ¿Y dispuesto para qué? Toda buena obra. Hermanos, Dios nos quiere usar. Dios nos puede usar, claro que sí. Pero es aquel corazón que comprende lo que Dios hizo desde el momento en que le rescató. Aquel corazón que comprende esa gran obra, que puede estar preparado para ser útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo podría hablarle aquí de la importancia del testimonio, la importancia de la santificación, la importancia de la separación, pero si en nuestro corazón no comprendemos lo valioso que fue el rescate de Cristo en la cruz por nosotros, la obra que hizo cuando estábamos lejos de Él, lo único que vamos a recibir son reglas, son mandatos que van a quedar como conocimiento, pero que no van a transformar el corazón. El escritor Juan, primera de Juan, él mismo hace este mismo enfoque hablando del amor de Dios. Y si usted se ha dado cuenta, Juan, siempre su enfoque fue hacia el amor. Empieza diciendo en primera de Juan capítulo 2, el versículo 15 en adelante, donde dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice, y si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. Después en el capítulo 3, enfocado al mismo amor, lleva al cristiano a entender una cosa. ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios y aborreces a tu hermano? No hay coherencia, porque si el amor de Dios ha sido derramado en el corazón, de la misma manera en que Dios nos ha amado, ese amor se reflejará hacia nuestro prójimo. Y entonces, ¿podremos orar por los que os maldicen? ¿Bendecir a los que os maldicen? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Si te pone a pleito la túnica, déjale la capa. Si te obliga a ir una milla, ve con el 2. ¿De dónde nace esto? ¿De un mandato únicamente? De un cambio de corazón. Hermano, hermana, Dios, claro, que usa a sus hijos. Y Dios puede usarnos. Y déjeme decirle algo más todavía importante y hermoso. Dios quiere usarnos. Pero no solamente es decir, soy salvo, soy hijo de Dios y ya está. La Biblia nos hace ver que Dios va a usar a aquel que está dispuesto en su corazón. ¿De qué manera? De aquel que se limpia de cosas que puedan manchar o lastimar su comunión con Dios para ser un instrumento de honra. Fíjese lo que dice 2 de Corintios 6, por favor, vamos allá. 2 de Corintios capítulo 6. Yo sé que esto lo conocemos, pero quiero que vaya conmigo ahí. 2 de Corintios 6, versículo 14. Y quiero que vaya conmigo hacia ese enfoque, lo que hay en el corazón. Fíjese lo que empieza diciendo, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y a vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero el versículo 7, así que amados, puesto que ¿qué? Puesto que tenemos tales promesas. La mayoría de cristianos únicamente nos enfocamos no os unáis en yugo desigual. No hagas esto, no hagas aquello, no vayas para allá, no te juntes, sepárate, santidad, etcétera. Y lo vemos como un mandamiento pesado. Pero el Pablo mismo, en la misma esencia, dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? ¿Cuáles son las promesas que llevan al Hijo de Dios para limpiarse, para santificar su vida? Seré para vosotros por Padre. Ay, hermano, pero es que ya somos hijos de Dios. No estás entendiendo. Lo más valioso que ocurrió en tu vida y en mi vida en el momento en que aceptamos a Cristo es que fuimos llamados hijos de Dios. La Biblia nos dice en Efesios y en Gálatas que antes éramos enemigos, ajenos a las promesas, separados de Dios por la eternidad. Romanos 5:1 me encanta. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Entiendes lo hermoso y lo valioso que fue lo que ocurrió en tu vida en el momento en que aceptaste a Cristo? Vivíamos separados de Dios, con una condenación eterna que a lo mejor consciente o inconscientemente íbamos directo a ello. Vivíamos vagando en este mundo sin encontrar paz, sin encontrar seguridad, sin encontrar confianza, viviendo a expensas de lo que va a pasar cada día. En el momento en que Cristo llega, no solamente perdona pecados, nos libra de la condenación, hay vida eterna, y no solo eso, Él restaura corazón, da una nueva vida, una nueva mente, una nueva forma de ver esta vida completamente. Y a veces caemos tanto en la metodología, en la religiosidad, que, es que no hagas, no. Dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Sabes lo valioso que es lo que Cristo hizo? ¿Qué valor tiene el sacrificio de Cristo en tu corazón? Qué hermoso y qué tan importante ha llegado a ser en tu vida lo que Dios hizo en el momento en que llegó a tu vida. ¿Recuerdas cuando Cristo llegó a tu vida? Tal vez no había esperanza. Ahora nace una esperanza. Tal vez no había fe. Ahora nace un nuevo deseo. Tal vez antes no queríamos buscar, no teníamos el deseo, no había una esperanza para lo futuro, pero ahora lo hay. En el momento en que Cristo llegó. Cuando tú y yo perdemos de enfoque y de lo valioso que fue lo que Cristo hizo, entonces vamos a hundirnos en una metodología, en una religiosidad donde únicamente nos vamos a conformar con cumplir. Y entonces la santidad, entonces la separación, entonces cada aspecto de nuestra vida va a verse de una manera impuesta, obligada, cuando no debería de ser así. Pablo le dice a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas. Dese cuenta que en Corintios, Pablo les dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. O sea, ¿lo comprendes?
¿Ves lo valioso? ¿Ves lo que significó? ¿Ves lo que representó en tu vida Cristo en tu vida? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en la mañana aprendíamos que el temor de Dios no es vivir con miedo. El temor de Dios es la sensación de insuficiencia en nuestro corazón, la sensación y la comprensión de que no somos capaces de llegar a su majestad, a su gloria, a su santidad, pero al mismo tiempo esa sensación nos lleva a vivir en gratitud y en amor por aquel gran ser poderoso que me amó y me perdonó. Vivo en el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No sé si me está entendiendo, hermano, hermana, que Dios nos pueda usar. Es el resultado de un corazón dispuesto, que comprende y valora el sacrificio y la obra de Cristo en su vida. Entonces, ya no es impuesto el ya no esto, ya no lo otro. Ahora lo entiendo, lo comprendo y de mi corazón decido vivir para Él, santificarme, limpiarme, para ser alguien dispuesto y puesto para ser útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué Dios va a usar? Fíjese lo que dice Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12. ¿Qué es lo que Dios va a usar en nuestra vida, hermano, hermana? Lucas 12, versículo 8. Dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora que lo que debáis de decir. Y si usted lee los versículos anteriores, el enfoque tiene que ver con lo que hay en el corazón. Habla de la levadura de los fariseos. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿A quién se debe de temer? ¿A quién debe de tener miedo? ¿Al que mata el cuerpo o aquel que puede destruir la vida y tiene potestad de echar en el infierno? El enfoque tiene que ver el corazón. En el contexto de aquel que me confiese, aquel que se ha presentado ante la sinagoga o magistrados, no se preocupe con lo que debe de decir o qué debe de hacer, es porque en su corazón hay una disposición para ser usado por Dios, que sus palabras puedan ser de bendición, que puedan ser de impacto. Porque todos podemos decirle a una persona que busque de Dios. Pero aquel que ha dispuesto su corazón a ser utilizado por Dios puede decirle únicamente: Cristo te ama, y marcar el corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque es diferente, es perfecta la persona. No, porque dispone su corazón para ser usado. Muchos tienen miedo, dicen: hermano, es que yo no evangelizo porque yo no sé qué decir, yo no sé cómo evangelizar. Si me preguntan, yo no sé cómo de explicarles. No se trata de metodologías, se trata de una vida dispuesta para ser usada por Dios. A veces el mismo testimonio de la persona: mira, yo antes era así, Cristo hizo esto, cambió aquí. Y si ha estado dispuesto para ser usado por Dios, wow, ese testimonio puede ser de bendición.
Hermano, hermana, no se trata de tener un instituto bíblico terminado, una teología completa, sino la disposición del corazón, preparándose para que Dios le use. Dios le puede usar, nos puede usar. Cristo te ama. Necesitas a Dios, busca a Dios. Palabras tan sencillas tal vez, pero que en un corazón que se ha preparado para ser usado por Dios pueden marcar una diferencia. Tal vez usted y yo somos testimonio de eso, no lo sé. Y no estoy diciendo que solamente unos, no, pero tal vez en el pasado, ¿cuántos nos hablaron? Y de repente llegó una persona y tan fácil o tan sencillo nos explicó y caímos a los pies de Cristo. Es Dios, no es el hombre, es Dios. Pero tenemos que estar dispuestos. Fíjese, Colosenses capítulo 4, por favor, acompáñeme allá. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con ¿qué? Gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Pero se necesita gracia, y esa gracia ¿de quién viene? Esa gracia viene de Dios. Dios usa las palabras, pero debe de haber un corazón dispuesto a ser usado por Dios. Hermanos, nosotros nos limpiamos, nos santificamos, no porque nos creamos perfectos, no porque ya no pequemos, no porque ya seamos irreprensibles, no. Seguimos siendo débiles hasta que este cuerpo sea glorificado. Pero nos santificamos por la razón tan sencilla, una, que comprendo el gran amor de Dios desde que me alcanzó Cristo. Y dos, porque quiero que mi vida pueda ser un instrumento útil en las manos de Dios. Que use mis palabras. Que Dios pueda tocar corazones. Adelantito, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Dice, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restauradles ¿con qué? Espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Hermano, hermana, lo que Dios va a usar es nuestro testimonio, y aquí quiero llevarlo a algo que de verdad, hermanos, a veces cuando oímos la palabra testimonio únicamente pensamos, ay, va a decir en lo que ven, en lo que otros ven, en cómo vivo, en qué hago. No solamente es eso, hermanos. Hemos estado aprendiendo que los dones que se nos han sido dados, el crecimiento del cristiano tiene el propósito de edificarnos unos a otros. Cuando en la Biblia lleva el enfoque del testimonio, primero que nada está relacionado a los hermanos. Y compruébenlo. Tiene que ver en cómo el Hijo de Dios desarrolla sus dones, desarrolla su crecimiento en medida que es de bendición y edificación a los hermanos en Cristo. ¿Ha escuchado este famoso dicho, verdad? Que de gente que da consejos y que en casa no es lo mismo, dice por ahí, luz de la calle, oscuridad en su casa, algo así.
Cuando hablamos de testimonio, testimonio que Dios usa, estamos hablando de nuestros dones, de nuestro crecimiento espiritual, siendo de bendición primeramente a la iglesia. A la iglesia. Te recuerdo, Efesios capítulo 4. Dios instituyó pastores, apóstoles, profetas con el fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Todo en lo que empieza como obra, como fruto, se refleja en la iglesia. Por eso cuando Pablo en el capítulo 6, versículo 1 dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Con un espíritu que ha sido cambiado, transformado, un espíritu que considera uno a los otros. Un espíritu que perdona entre ellos, que se visita, que ora, que considera y que lleva a una edificación. Dios usa el testimonio, pero ahora lo entiende mejor. Ese testimonio que reflejamos como hermanos en Cristo. Y ahora cobra más sentido lo que Juan exhorta a la iglesia. ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Y en el mismo contexto de Juan capítulo 3 dice, ves a tu hermano que tiene necesidad. ¿Y qué haces? Y el enfoque crece porque el testimonio del que la Biblia nos habla tiene que ver con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Toda buena obra. A veces será orar. Usted y yo sabemos que es muy bonito cuando alguien viene y ora por nosotros sin pedirlo. Pero ¿sabe qué es lo raro? Que todos esperamos lo mismo, pero nadie hace algo. Entonces, se necesita alguien dispuesto y útil para toda buena obra. ¿Y quién va a ser ese o esa persona? Aquel que tiene un corazón dispuesto, que vive bajo el temor de Dios, y porque hay tales promesas, se limpia, se santifica, no por el qué dirán, no por qué van a decir, sino porque en su corazón anhela y desea ser usado por Dios. Y Dios va a usar su vida. Dios va a usar su corazón. Dios va a usar sus palabras. Dios va a usar sus hechos. Y eso, delante de Dios, esa vida que vive para honrar a su Dios, para ser útil a Él, le es de agrado. Le es de honra. Hermano, hermana, cuando usted y yo hablamos de ser útiles a Dios, servir a Dios, de separarnos, de vivir para Él, debemos de dejar a un lado, verlo como algo impuesto y como algo que tiene que nacer de nuestro corazón. Por algo también Dios le dice a la iglesia en Apocalipsis, yo veo tu arduo trabajo y haces grandes cosas, pero tengo una cosa contra ti. Tu primer amor lo has dejado. Haces, trabajas, pero tu primer amor se perdió.
lo que mantiene al Hijo de Dios santificándose, limpiándose, buscando ser alguien que honre y glorifique a su Dios. No es el que dirá, no es el estatus, no es ser reconocido, no es ser exaltado. Es lo que Dios hizo en su corazón desde el momento en que llegó a Cristo. Y se mantiene ese fuego, ese amor por Dios, porque valora y sostiene en su corazón con gratitud, con amor, el sacrificio de Cristo. Y puesto que tenemos tales promesas, entonces se limpia, santifica. No es pesado, no es algo impuesto, no es algo que lo hace a regañadientes, lo hace con un corazón que teme a Dios, que vive en gratitud, que vive por amor, y entonces está dispuesto o dispuesta para ser útil al Señor. Así vivimos la vida cristiana. En el mundo tendréis aflicciones. Vamos a ser atacados. Vamos a ser tentados. Vamos a ser llevados a querer desanimarnos. Pero ¿qué es lo que va a sostener al Hijo de Dios si no es su Dios? Si no es su Salvador. ¿Qué es lo que lo va a llevar a vivir limpiándose y santificándose y buscando siempre honrar a Dios? Pues ese mismo amor. Lo que Cristo hizo. Y ahora voltea a ver a Dios como Padre. Pero como un hijo, está agradecido, que lo ama. Y una vez más, me encanta, primera de Pedro, primera de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De verdad, esto es algo que debería siempre, hermanos, avivar nuestros corazones. Se encuentra en primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y empieza especificando, en esto consiste el amor, en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. El amor que hay en nuestro corazón. La fidelidad a Dios, el servicio, el santificarnos, el separarnos, hermanos, todo lo que muchas veces hemos visto como algo incluso hasta pesado a lo largo de nuestra vida cristiana, no debería de ser así. Es porque hemos perdido ese primer amor. Nosotros volteamos a ver a la iglesia de Hechos, la primera iglesia. La Biblia dice que todos tenían las cosas en común. Todos eran de un mismo sentir, de un mismo pensar, porque el deseo y el anhelo era el mismo. Cuando Pedro y Juan fueron azotados por los fariseos, Hechos capítulo 4, dice que ellos salieron gozosos de haber sido azotados y de haber sufrido en su nombre. No fue algo leve. Yo no sé si alguna vez a usted le dieron de niño, ¿verdad? Varazos con esa varita de trueno. Yo sí, muy flexible. Mira, pastor, ¿qué tiene que ver eso con esto? Yo de niño pensaba, cuando veía el versículo, yo con un varazo y trayendo pantalón, me dolía, ardía, esos varazos. Ellos no eran con sus túnicas, eran con varas. Les quitaban las túnicas y eran en la espalda 40 azotes menos uno. La Biblia nos dice que cuando pasó algo similar con Pablo, el carcelero curó sus heridas. O sea, esos golpes generaban heridas.
Y la Biblia dice que ellos salieron gozosos. Gozosos de haber sufrido por el nombre de Él. ¿De dónde nace eso? ¿Un fanatismo? ¿Una religiosidad? Del amor. Es por amor. Porque ellos siempre tuvieron en mente una cosa. Si Él sufrió por mí en la cruz, porque yo no voy a sufrir por Él. Y ese fue el enfoque de los apóstoles. Si usted investiga la muerte de cada uno de ellos, sin quejarse, algunos arrastrados en las calles, algunos crucificados al revés, algunos aserrados. Juan fue metido en una olla de aceite hirviendo, y ninguno de ellos negó su fe. ¿Por qué? Por amor a su Salvador. ¿Cuántas cosas hay que nos quieren desanimar y que a veces nos desaniman? ¿Qué es lo que nos va a sostener, hermano, hermana? ¿Fanatismo? ¿Religiosidad? Nuestro amor por Dios. Aquel amor que nos alcanzó en el momento en que Cristo llegó a nuestras vidas. Y de esa manera nace un deseo por ser útil al Señor. Vamos a orar. Amado Señor, amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú hiciste